el Señor les bendiga. Me quedé pensando en el Señor les bendiga. Los hombres fuimos creados por Dios para ser sacerdotes. Amén. Si estás aquí por primera vez, te puede sonar un poco religioso el término, y entonces te lo intercambio por liderazgo espiritual. Amén. Y como decía la pastora, el enemigo ronda como león rugiente, y al que primero ataca es a la cabeza. Entonces, en función de eso, y porque somos una iglesia muy bendecida y muy activa, vamos a tener nuestro primer taller de hombres y legendarios del año 2025. Démosle un aplauso al Señor. Ya no voy a decir dónde están los hombres, porque pues ya pasamos la pena y no la quiero repetir. Pero la idea, hombres, es esa. Miren, a veces hay queja, ¿no? De que para los hombres que no hay muchas cosas. Sí las hay. Lo que pasa es que se requiere esfuerzo, ¿sí? Y para este taller va a venir el pastor José Antonio Vergara. El pastor José Antonio Vergara. Ahí está. Lo vamos a hacer en Round Valley, en el parque. Vamos a llegar a las 6:30 de la mañana. Y de nuevo, la pregunta sería: ¿por qué a las 6:30? Bueno, a las 6:55 dice meteorología que está saliendo el sol. Y siempre nos gusta llegar, orar, y en esa transición de la salida del sol, pues estar en la presencia de Dios. Vamos a estar ahí tal vez 1 hora, y una vez terminado el tiempo de oración allá en Round Valley, nos vamos a venir para aquí, para la iglesia. La pastora y su equipo nos va a tener desayuno. Ahora sí, ¿no? Creyeron que era ayuno y por eso estaban tan callados, ¿no? Nos va a tener un desayuno, y vamos entonces a correr el taller, creo que hasta las 2 de la tarde. Así es de que preparados hombres, saquen ese tiempo. Sábado 1 de marzo vamos a estar reunidos y vamos a estar siendo preparados y recibiendo herramientas para nuestra vida y para defender a nuestra familia. ¿Amén? ¿Amén? Ok, bueno, muy bien. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, vamos a recibir el mensaje de la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, por este día, el día del Señor. Gracias porque podemos estar aquí. No hubo nieve, no hubo frío que detuviera nuestro accionar, y estamos aquí rindiendo nuestras vidas, rindiendo nuestra familia, Señor, rindiéndonos como iglesia, con la seguridad que a través del mensaje de tu palabra, a través de esta palabra, de este mensaje, tú vas a hablar. Tú nos vas a hablar, tú nos vas a decir, tú nos vas a equipar, tú nos vas a bendecir, tú nos vas a sanar, tú nos vas a liberar. Es la palabra que penetra como espada de 2 filos y que va hasta lo más profundo, Señor. Así es de que con esas expectativas te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Bueno, muy bien. Rápidamente, para los que nos visitan por primera vez y también para todos,
Debo decirles que estamos tratando de seguir en serie nuestros mensajes. Si te preguntas por qué la Biblia es una serie, ¿sí? La Biblia es una serie y la idea es que podamos estar conectando estos mensajes. El primer mensaje del año, de la primera semana del año, yo les hablé sobre cómo administrar mi relación con Dios. Amén. Esa debe ser la prioridad de un hijo de Dios. Es el gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese fue el enfoque. La segunda semana fue administrar nuestras demás relaciones. Y nuestra siguiente relación en prioridad después de mi relación con Dios es mi relación familiar. Y ahí nos enfocamos en las relaciones con la familia, en las relaciones con la iglesia y en las relaciones con los demás. Tercera semana de enero hablamos sobre recursos, cómo administrar nuestros recursos. Y no apaguen las luces, esta es hora de tenerlas prendidas. Y hablamos de que nuestros recursos los resumimos con 4 T's: tiempo, talento, tesoro y testimonio. Muy bien, tiempo, talento, tesoro y testimonio. Y hablamos de cómo debemos administrar nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro tesoro y cómo debemos ser testimonio. Este es un énfasis en esta iglesia. Si tú estás aquí por primera vez o estás llegando en las primeras semanas, encontrarás que yo hablo de evangelio práctico. Yo hablo de estar siempre poniendo en práctica lo que el Señor nos dice en su palabra. Muy bien, y la semana pasada hablamos de que esos 4 principios siempre deben estar acompañados de la presencia de Dios. Amén. Esos 4 principios esenciales que son lo máximo, no funcionan si Dios no está en el asunto. Una de las bases o doctrinas que guían nuestra fe cristiana es la doctrina de la Trinidad. ¿Ok? ¿Alguien ha oído hablar de la Trinidad? Amén. Yo creo que la mayoría. Esta doctrina de la Trinidad sencillamente dice que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Amén. Y en base a esta doctrina y para entender mejor podemos decir, entonces esta es una forma que Dios me ha dado para entender mejor la doctrina de la Trinidad. Entonces podemos decir que el Padre establece, ¿ok? Es decir, que el Padre, Dios Padre es el que establece, Dios Padre es el que organiza, Dios Padre es el que dispone. El Padre establece. ¿Qué pasa con las luces? Disculpa, mi amor, es que estamos organizando. Ya, bueno, esos ensayos deberían hacerlos a otra hora muy diferente a la hora de la predicación. Y ustedes disculpen, pero este es el momento más importante. Ahora tú y yo estamos recibiendo el mensaje de la palabra de Dios. Y cada distracción es darle la oportunidad al enemigo para que nos desconecte del mensaje. Eso yo lo tengo clarísimo y por eso oramos al comienzo, por eso inclinamos nuestro rostro, dedicamos nuestras vidas, porque creemos que Dios
a través del mensaje de la palabra tiene bendición para mi vida. Amén. Ok, voy a volver. Entonces les decía que el Padre establece, el Hijo ejecuta. Pastor, ¿a qué te refieres con que el Hijo ejecuta? Bueno, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, viene, dice la palabra, que tanto amó Dios al mundo que envió a su unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué es lo que el Hijo ejecuta? Bueno, es la obra de salvación, es la obra de redención, es el sacrificio, la muerte en la cruz, su sangre derramada, pero también es la resurrección. Y ahí podemos resumir el accionar del Hijo. Ahora, quiero decirte, esa obra de nuestro Señor Jesucristo, que históricamente fue cerca de 2000 y tantos años atrás, es una obra vigente, ¿ok? Es una obra vigente. La obra de nuestro Señor Jesucristo sigue vigente. Esa obra sigue alcanzando almas perdidas. Amén. Esa obra sigue vigente en nuestras vidas. Nuestro accionar, nuestro avance depende en gran manera de lo que Él hizo por nosotros. El Padre establece, el Hijo ejecuta y podemos decir que el Espíritu Santo acompaña. ¿Ok? Hoy nos vamos a enfocar en la obra del Espíritu Santo y en un tema particular que no se trata mucho en la iglesia y que el que no se trate mucho hace que desconozcamos. Hoy vamos a hablar de detalles, hoy vamos a hablar en profundidad de cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Y con respecto a la venida del Espíritu Santo, pues el Señor mismo nos dijo, por ejemplo, en Juan 14, 26 nos dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Amén. Que bueno, aquí es obvio que el mismo Señor Jesucristo nos está hablando de la persona, de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y nos da algunas pautas. Dice, por ejemplo, que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Es el Espíritu de Dios el que nos da revelación, el que nos da entendimiento de la palabra de Dios. Y es el mismo Espíritu Santo el que nos las hará recordar. Amén. Ahora, por supuesto que para recordar algo, tú lo tienes que haber aprendido, ¿cierto? O sea, ¿cómo voy a recordar algo que no he aprendido? Y por eso la enseñanza de la palabra de Dios siempre va a ser una disciplina, siempre va a ser algo. Hay maestros aquí, hay personas, maestros y maestras. Ellos saben muy bien de lo que yo les estoy hablando. Un pensamiento se establece en nuestra mente y en nuestro corazón si se repite varias veces. Pero hay una obra especial del Espíritu Santo que hace que esa palabra sea revelada, que nuestros ojos sean abiertos, nuestros ojos espirituales sean abiertos, y el Espíritu Santo es el que nos la recuerda. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Aprenderla. Amén. Aprenderla, estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra. Y el Espíritu Santo, cuando tú la necesites,
el Espíritu Santo te la va a recordar. Eso o sea, yo lo experimento todo el tiempo en mi vida. Y seguramente muchos de ustedes. La Biblia también nos enseña que al resucitar nuestro Señor Jesucristo subió al cielo y ahora está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, en base a lo que ya les compartí, podemos decir que ahora mismo es la persona del Espíritu Santo la que está obrando a favor y en cada uno de nosotros si somos cristianos. Amén. Ok. Juan 16:13 es otra instrucción de parte de Dios y que nos habla. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Está hablando del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu, noten ahí en el PowerPoint que está con mayúscula, ¿ok? Él los guiará a toda la verdad. Entonces encontramos que es el Espíritu Santo y por supuesto, de nuevo, esto va a depender de la relación de intimidad, de la cercanía que tú tengas con Dios. Amén. Pero dice aquí que Él los guiará a toda verdad. Es el Espíritu de Dios en nosotros el que hace que tú diferencies entre la verdad y la mentira, entre la claridad y el engaño. Y esto debe llamar mucho nuestra atención porque, como ustedes saben, pues hemos hablado de sectas, hemos hablado de herejías, hemos hablado de iglesias que no comparten un mensaje de sana doctrina. Y entonces aquí hay una clave, dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. ¿Ok? Entonces es muy importante que nosotros mantengamos esa cercanía con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos guiará a toda verdad y nos guiará. Y dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Aquí tú encuentras que esa figura que yo les compartí para entender mejor la doctrina de la Trinidad, pues nos ayuda a entender. Aquí dice que el Espíritu Santo no dirá cualquier cosa. No dirá cualquier cosa. El Espíritu Santo comunicará y dirá lo que oiga y anunciará las cosas por venir. ¿De quién? Del Padre y del Hijo. Recuerden que la Trinidad es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. No voy a enfatizar, esto lo hacemos en Conócenos, pero no son, dice el credo de Atanasio, que no son tres dioses, sino un solo Dios, que no son tres santos, sino Dios es santo, el Espíritu Santo es santo y el Señor, el Hijo también es santo. También debemos saber que en la Biblia hay tres diferentes significados acerca de la palabra espíritu. ¿Ok? Hay tres menciones diferentes al espíritu. Una es la que define al Espíritu de Dios, de la que hemos estado hablando y de la que más se conoce. ¿Ok? La otra es la mención al espíritu del hombre. ¿Ok? Al espíritu del hombre. Y a eso me refiero hoy. Voy a hacer un énfasis en el conocimiento del espíritu del hombre. ¿Qué significa el espíritu del hombre? Y
La otra mención que encontramos en la Biblia con la palabra espíritu se refiere a espíritus de tinieblas o espíritus malignos. Vamos entonces a ver rápidamente qué es el espíritu del hombre. ¿Sí? ¿Qué es el espíritu del hombre? Podemos decir que el espíritu del hombre es la naturaleza más elevada del hombre. Dice Proverbios 20:27, y esta porción va a corroborar, va a afirmar lo que les estoy diciendo. De nuevo, tal vez para la mayoría de ustedes este tema sea nuevo, por lo que les digo, no se menciona mucho en la iglesia, no se profundiza, no se enfatiza. El mensaje es un mensaje mucho más generalizado, en el que por supuesto creemos por fe. Amén. Pero hoy vamos a profundizar un poco más. Hoy vamos a recibir un poco más de conocimiento de Dios y de cómo funciona nuestra relación. Proverbios 20:27 dice: el espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser. Aquí hay algunas pautas que vamos a ir desarrollando, pero llama mucho la atención cuando se ignora todo acerca del espíritu del hombre, del espíritu humano. Pues nos sorprende porque, por ejemplo, el conocimiento general que tenemos de qué es la lámpara del Señor es la palabra, ¿no? Lámpara de Dios, lumbrera a mi camino. Ok, pero aquí nos dice, y de nuevo llama tu atención, que por supuesto la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Amén. Eso lo tenemos súper claro. Pero hoy estamos aprendiendo que en el espíritu humano hay una lámpara, ¿sí? Dice, el espíritu humano es la lámpara del Señor. Dios pone una lámpara en el espíritu humano y dice, y que esa lámpara escudriña lo más recóndito del ser. Basado en todo esto, podemos decir que el espíritu humano es el tesoro más hermoso del hombre. Y suena un poco redundante, pero es la mejor forma como puedo comunicarlo. O el espíritu con minúscula es el tesoro más hermoso del hombre. ¿Ok? El tesoro más hermoso y más grande que nosotros podemos tener es Dios. Amén. Pero en la constitución del hombre, en la forma como nosotros fuimos creados, es el espíritu el tesoro más grande. También el espíritu es centro y fuente de vida del hombre. Centro y fuente de vida. Y también el espíritu facilita al hombre el conocimiento de Dios. Esto ya se los había dicho. Pero el espíritu es el que facilita al hombre el conocimiento de Dios. Primera de Corintios 2:11 dice: en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Y noten que espíritu está con minúscula. ¿Ok? Se está refiriendo al espíritu del hombre. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Y ahora miren el contraste y el paralelo que nos hace con Dios. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Amén. Entonces creo que está claro. Creo que están claros los conceptos, creo que están
muy bien establecidos por la palabra del Señor. La pregunta que nos podríamos hacer ahora es: ¿cómo se origina el espíritu del hombre? Pastor, no habíamos oído hablar del espíritu del hombre. ¿Dónde se origina? ¿Cómo es esto? Bueno, es muy sencillo. Lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos escuchado en nuestros mensajes. Ustedes saben, el libro de Génesis, el libro de los principios, es uno de mis libros favoritos. Y dice en Génesis 2:7, y Dios, noten, el libro de los principios y el capítulo 2, apenas comenzando el libro, dice: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Amén. Ok, aquí vemos cómo el Señor toma al hombre que había creado y sopla sobre él aliento de vida. La palabra hebrea usada para aliento divino es ruach, y esta palabra significa viento, aliento y espíritu. Es solo cuando Dios sopla aliento de vida cuando el hombre vive. Y en el momento en que Dios sopla aliento de vida, el hombre recibe dos tipos de vida: la vida natural, que está en el alma, y la vida espiritual, que está en el espíritu. ¿Ok? Pero eso fue en el jardín antes de la caída. ¿Cuál fue la advertencia que el Señor le dio al hombre, a Adán y Eva? De todos los árboles del jardín pueden comer, menos de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal. No coman de este árbol, porque si lo hacen, ciertamente morirán. Y desafortunadamente eso fue lo que hizo Adán y Eva. Y entonces, en ese momento, muere su relación con Dios. Muere el espíritu, esa parte que Dios había puesto en el hombre para poderse relacionar el hombre con Dios, se pierde. Y dice la palabra de Dios que fueron echados fuera del jardín y que vagaron, ¿sí? Ahí el hombre comienza a vagar. Tú y yo nacemos con esa desconexión de Dios. Tú y yo, y cada niño que nace hereda el fracaso de la desobediencia del hombre, y se conoce como el pecado original en teología. Ahora, una de las cosas maravillosas y que a veces no dimensionamos, tal vez porque escuchamos constantemente el mensaje, no lo valoramos o minimizamos el mensaje de la palabra de Dios. Pero observa que Dios no sopló ni sobre las plantas ni sobre los animales. Dios no sopló. Dios ejerce una soberanía diferente con su creación, con la naturaleza. Pero a nosotros nos dio esa parte, el espíritu del hombre, para podernos relacionar con Él. Solo el hombre tiene el privilegio de recibir el soplo divino. Así que el espíritu proviene de Dios. Amén. Esa era la pregunta con que formulamos esta parte. El espíritu proviene de Dios, quien es espíritu, ¿sí? Y nos da el privilegio de recibirlos. Entonces,
Dios, que es espíritu, otra forma de decirlo, pone en nosotros espíritu para que nos podamos relacionar con Él. Amén. Esto es importantísimo, esto es sustancial en la enseñanza, esto es sustancial en tu vida. Juan 4:24 nos lo dice en otra forma. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, sustancial considerar que Dios puso en nosotros una parte de nuestro ser interior que es el espíritu, y que ese espíritu es el que nos permite relacionarnos con Dios. El alma puede expresar, ¿sí? El alma, que son los pensamientos, los sentimientos y la actitud, puede expresar y puede expresar muchísimas cosas. Pero el alma sin Dios es un fracaso, ¿sí? Mis emociones sin Dios, ¿qué van a expresar? Mi parecer sin Dios, ¿qué va a expresar? Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla de, por ejemplo, mi alma alaba al Señor, ahí se está refiriendo, es una enseñanza general, no profundiza, pero ahí lo que está expresando es que el espíritu del salmista, que tiene conexión y relación de intimidad con el Espíritu de Dios, está ejerciendo influencia sobre el alma para que exprese la alabanza y para que exprese lo mejor. Amén. Esa es la forma. El hombre sin Dios no tiene espíritu, y es al nacer de nuevo. Por eso encontramos en la palabra de Dios, y encontramos una porción incluso que nos habla de ese nacimiento espiritual. Tú y yo, al abrir nuestro corazón, primero al escuchar el mensaje de la palabra, al recibir fe para creer, y al abrir nuestro corazón para recibir a Cristo como Señor y Salvador, en ese nacimiento es que Dios pone espíritu sobre nosotros. Y pues no solamente recibimos espíritu para relacionarnos con Dios, sino recibimos a Dios en la persona del Espíritu Santo. Eso es asombroso, eso es maravilloso. Y se los decía ahora, ¿qué valoración haces tú, ¿sí? De la maravillosa verdad de que ahora, si eres cristiano, si eres cristiana, el Espíritu de Dios habita en nosotros. La presencia de Dios literal habitando en cada cristiano. Amén. Eso tiene que asombrarnos. Eso tiene que quebrantarnos. Y eso tiene también que hacer una valoración de nuestras acciones, de nuestra concepción de Dios. Si Dios no habita en el Espíritu, estamos refiriéndonos al espíritu del hombre. Si Dios no habita en el espíritu, la conciencia está muerta. La conciencia está muerta. Noten, Dios puso conciencia en todos los seres humanos. ¿Ok? Dios puso conciencia en todos los seres humanos. Por eso, y la ley moral incluso, Dios la puso en todos los seres humanos. Por eso, aquí en los Estados Unidos, matar es un delito y un pecado. Tendría que decirlo así. Y en la China, matar también es un delito y es un pecado.
¿Ok? Así en la China no lo reconozcan como tal, pero en la conciencia del ser humano eso está. Créanme que para una persona común y corriente no va a ser grato matar a alguien, ni va a ser algo natural matar a alguien. ¿Ok? Entonces, la conciencia está en todos los seres humanos, pero si tú eres hijo, si tú eres hija de Dios, no solamente tenemos una conciencia, sino ahora tenemos al Espíritu Santo que obra en nuestra vida. Amén. El hombre, cuando no es inspirado por Dios, todas sus obras tenderán a ser dirigidas por su alma, por sus emociones, por su parecer, por sus ganas, en el mejor de los casos, si es que se puede expresar así, o por espíritus de tinieblas o espíritus malignos, en el peor de los casos. Su forma de ver la vida va a ser totalmente oscura, totalmente. Y alguien pudiera preguntar, pastor, pero espera, hay muchas personas que no son creyentes que tienen una vida exitosa. Ok, exitosa entre comillas. Cuando tú tienes la oportunidad de hablar con esta persona, tú vas a encontrar fácilmente, si tienes mediano conocimiento de Dios y de su palabra, tú vas a encontrar fácilmente que hay un vacío en el corazón de esa persona. Y yo lo puedo confirmar con mi testimonio. Antes de conocer al Señor, y ustedes me escuchan hablar, yo era super Oscar. El espíritu ¿qué dirigía mi vida? Pues mi cuerpo y mi alma, mis pensamientos, mi parecer, mis ganas, mi intelecto, mi estudio. Pero no tenía a Dios en mi corazón. Tenía un vacío en mi corazón. El día que yo recibí la revelación de Dios en mi vida, el día que escuché el mensaje de la palabra de Dios y Dios puso en mí fe para creer y para creer en Él como Señor, como Salvador, para creer que Él es el que perdona nuestros pecados. Ese día para mí fue, primero mi vida fue confrontada totalmente. Porque créame que yo era una persona muy, pero muy orgullosa. O sea, yo no me trataba con nadie. O sea, yo me trataba con alguien que consideraba que estaba a la altura para tratarse conmigo. Yo era ese tipo de persona. Y en ese momento el Espíritu Santo me confrontó. Y para mí, en mi caso, pues fue como una película. Yo estaba recibiendo el mensaje, yo estaba siendo ministrado, estaba escuchando la palabra de Dios, estaba siendo ministrado por el Espíritu Santo, y yo comencé a ver como en una visión como en una película, ¿no? Que pasa slides, así como el del PowerPoint, uno a uno, aspectos de mi vida. Aspectos de mi juventud, aspectos, y créanme que ninguno de esos era grato. Ahí vino arrepentimiento. Es el Espíritu Santo el que produce arrepentimiento en nosotros. Es la persona del Espíritu Santo la que nos hace reconocer a nosotros nuestro pecado. Y hay una transformación total de vida. Recuerdo también, y lo comparto rápido,
porque lo recibimos en persona del testimonio de Juan Luis Guerra. ¿Ok? Juan Luis Guerra, yo creo que fue hace como unos 24 años tal vez, en una participación que hubo en una iglesia, nosotros estábamos ahí. Él habla y para esa época su éxito, y lo pude recordar ahora porque me costó un poquito en el primer servicio, y además le pregunté a la iglesia y ninguno contestó, no sé si por pena o por qué, pero les pregunté cuál era la canción esa exitosa de Juan Luis Guerra y nadie contestaba. Yo me acordé, Burbujas de Amor, Burbujas de Amor, y él entonces estaba viviendo todo el éxito, sí, todo el éxito, pero había un vacío en su corazón. Y Juan Luis Guerra iba a sus conciertos, llenaba estadios, coliseos, y llegaba, decía él, llegaba al hotel con un vacío en mi corazón, con una tristeza. Imagínense en eso, ¿no? El creador de Burbujas de Amor, y dice él que lo único que llenaba ese vacío era los medicamentos. Y por muchos años él fue adicto a ese tipo de medicamentos, hasta que el Señor se reveló a su vida. Así es de que les comparto esto para que lo ubiques en tu vida. Entonces yo los conozco a muchos de ustedes muy cerca, entonces me acuerdo cuando llegaste a la iglesia, tu historia y lo que ha hecho el Señor, ¿no? ¡Wow! Literalmente una nueva vida, literalmente. Ahora, estamos hablando del hombre sin Dios, ¿no? Y no es fácil describir, no es fácil ubicar al hombre sin Dios. Así que haya una sonrisa de oreja a oreja, así que las apariencias demuestren lo contrario, no es difícil, y menos para nosotros. Por eso no es difícil poder acercarnos a una persona que no conoce a Jesús y hablarle de Jesús, hablarle de la gracia, hablarle de la misericordia, hablarle del amor. Amén. Ahora, vamos a hablar de los cristianos, vamos a hablar de nosotros. ¿Qué pasa cuando un cristiano deja de orar? Que suele pasar, es muy común. ¿Qué pasa cuando un cristiano deja de hacer su devocional? Porque me levanté tarde, porque no tengo tiempo, por lo que sea, porque estoy aburrido. ¿Qué pasa cuando un cristiano deja de orar? ¿Qué pasa cuando un cristiano deja de congregarse? Y de nuevo, iglesia, ustedes dirán, el pastor Oscar tiene un sentido crítico bastante fuerte. Sí lo tengo, si fuera mi alma la que se expresa. Pero como lo que yo expreso cuando estoy aquí desde el púlpito es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, sí me parece rarísimo, muy raro, que hayan cristianos que no oran. Pues eso me parece rarísimo, porque a mí la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, me muestra algo totalmente diferente. La oración, el hablar con Dios, es la única forma en que, voy a decir algo redundante, ya lo dije, en que nos podemos comunicar con Dios.
es solamente a través de la oración. Es solamente a través de que tú en la alabanza le expreses al Señor. Pero en el cristianismo no hay conexión telepática con Dios. La palabra nos habla de meditar en la palabra de Dios. Amén. Pero es la oración la única herramienta. Entonces, por eso, por esas bases bíblicas, sí me atrevo a decir que la persona, que el cristiano que no ora, no es cristiano. Para mí, puede que crea que es cristiano, puede que él crea que es cristiano, pero sus obras no son totalmente diferentes. ¿Ok? Entonces, ahora todos estamos expuestos a esto que estoy hablando. O sea, porque tal vez tú estés ahí en esa silla y dirás, wow, el pastor, alguien le está contando al pastor qué es lo que yo... No. Todos, ustedes y yo, tenemos esas luchas. Y el enemigo está atento. El enemigo está rugiente y ronda. Para cuando nosotros nos desconectamos de Dios, sacar toda la ventaja. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de hacer nuestro devocional, cuando dejamos de congregarnos, nos alejamos de Dios. No es que Dios se aleje de ti, no es que tú te alejas de Dios. La Biblia dice que estamos en la palma de la mano del Señor. Y siempre lo ilustro así: la palma del Señor siempre va a estar ahí. Nosotros somos los que nos salimos de la palma de la mano de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que cuando nos alejamos, cuando dejamos de congregarnos, dejamos de orar, ya el espíritu no está orando. El alma, mi parecer, mi gusto, mi gana, el alma destrona al espíritu. ¿Sí? Y este es el momento en donde el ser interior del hombre queda a expensas, queda a merced de su naturaleza pecaminosa y, como ya les dije, de los ataques del enemigo. Entonces, este es el punto vital del mensaje. Mira cómo lo dice Romanos 8 al 11. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Pero esos no somos nosotros. Amén. Verso 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Amén. Entonces, querida iglesia, aquí es claro que tú y yo hacemos la decisión. Tú y yo tomamos la decisión. O vivimos por el Espíritu o nos dejamos llevar por las ganas, por el parecer, por la pereza, por el desorden. Miren, hay cosas que muchos cristianos, es que el accionar de Satanás es astuto. El accionar de Satanás no viene y... No, es poquito a poco. Y por eso es tan importante que ustedes, y por eso les estoy recordando cada mensaje,
desde que comenzamos enero. Vamos a ver hasta dónde aguanta mi memoria y hasta dónde lo puedo hacer. Pero cada mensaje es sustancial. Entonces, por ejemplo, el desorden. Cualquiera podría decir, bueno, el desorden no es gran cosa. Sí, el desorden en un cristiano sí es una terrible cosa, porque por ahí se mete el enemigo. Entonces yo les decía, yo le decía a la iglesia en el primer servicio, pastor, pero yo tengo que hacer laundry los domingos. Usted no sabe, pero yo trabajo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el único día que tengo es el domingo. Y como el único día que tengo es el domingo, pues el domingo hago laundry. Y a veces pues me toca a la hora del servicio. ¿En serio? Y causa risa, ¿cierto? Causa risa, pero pasa más a menudo de lo que creemos. Claro, al día de hoy tengo 62 años, soy pastor, 18 años dirigiendo una iglesia, estructurándola, estableciéndola, llevándola a donde estamos ahora. Pero yo recuerdo mis 2 primeros años de cristiano. Y a mí me pasaba eso. Y el laundry, y el mercado. El mercado es mejor, ¿no? Porque pastor, y entonces nos vamos a quedar sin comida. Pastor, usted como que es legalista. No soy legalista. Eso es desorden. Dios es un Dios de orden, amén. Y Dios nos mueve, todo esto, si hay desorden por ahí, es Dios que te está hablando. Mueve, ajusta tu agenda. Pero hay prioridades. La vida de un cristiano es un estilo de vida. Es todo un estilo de vida. No es solamente los domingos. No somos cristianos nominales de los domingos y uno que otro evento, porque en esta iglesia hacen muchos eventos. No. Ahora, los eventos que nosotros hacemos son eventos con toda la excelencia, porque los hacemos para el Señor. Amén. Cada evento que nosotros hacemos requiere de tiempo, requiere de preparación, requiere de recursos. Y primero lo hacemos para el Señor. Es un gozo, es una alegría. Además, Dios nos da los recursos. Dios nos dio el teatro. Dios nos da la oportunidad de traer a los pastores Charry desde la Florida. ¿Ok? Es para bendecir tu relación. Es para bendecir tu matrimonio. Es porque Dios sabe que hay cosas en la parte relacional que hay que trabajar. Es por eso lo que hacemos con los jóvenes, Reasons for Hope, todo eso nos lo ha dado el Señor, el Espíritu Santo lo ha puesto en nuestro camino. Y de nuevo lo hacemos con todo el amor de nuestro corazón. Y seguiremos haciéndolo y seguiremos insistiendo, porque ese es el trabajo que Dios nos ha dado. Ser pastores de su grey. Amén. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces, el Señor inspiró muy bien a Pablo para hablar de estos temas, ¿sí? Y aquí está claro, aquí en esta porción el Señor está describiendo lo que yo en mis palabras, guiado por el Señor, les describo. Hay que hacer una verificación y siempre va a haber un llamado de atención de parte de Dios. Comienza conmigo. ¿En qué cosas tengo que mejorar? ¿En qué más orden tengo que establecer? La instrucción, amados,
es avivar, atención a esto, por el detalle de nuestro mensaje, por la exactitud del mensaje, por el conocimiento que Dios nos está brindando. Escuchen esto, la instrucción, amados, es avivar la llama de mi espíritu con la llama del Espíritu Santo. Amén. Esa es la instrucción. Por eso debemos decidir vivir por el Espíritu y no por la carne. Esa instrucción la recibimos en los altares familiares de los miércoles hace 2 semanas, precisamente. Gálatas, Pablo en Gálatas, hablándole a la iglesia de Galacia, dice en el capítulo 5, versos 16, 17, nueva versión internacional, lo titula Vida por el Espíritu. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Entonces, de nuevo, Dios nos da la instrucción, pero la decisión la tomamos nosotros. Amén. Vamos a decir, Dios nos da la instrucción, pero la decisión la tomamos nosotros. Ok, entonces, ustedes me pudieran preguntar, pastor, ok, listo, yo entendí, pero ¿cómo hago para tomar la decisión a favor del Espíritu y no a favor de la carne? Muy sencillo. En la medida que tú estés más cerca de Dios, tu relación de intimidad sea más cercana, tengas más tiempo de oración, tengas más dedicación al Señor, tengas alabanza en tu carro cuando vas al trabajo, en la medida de que tú seas más espiritual, pues vas a estar más cerca del Espíritu Santo y vas a recibir la instrucción, la autoridad, el poder del Espíritu Santo para tomar la decisión. Entonces yo les decía, un poco en serio y un poco en broma, ustedes saben que a mí me encanta el helado. Bueno, los que no saben, sépanlo. ¿Ok? Me encanta el helado, me vuelvo loco por el helado. Pero yo sé que el helado, azúcar 100%. ¿Ok? Y aparte de eso, tengo antecedentes diabéticos en la familia. Pero el helado, y las niñas compran helado. Vamos a almorzar y el postre helado. En estos días compraron, ¿qué pasó con el sonido? Se me subió el volumen. En estos días compraron unos conitos miniconos. Y entonces me dicen, papi, pues compramos miniconos. Ya no es el cono grande, es uno pequeño. Pero es helado, ¿ok? Y yo les digo, ustedes están jóvenes. Su metabolismo va full, o sea, ustedes se pueden comer ese helado, pero yo no puedo. ¿Ok? Llevo meses, puedo decirlo, sin probar helado, pero lo tengo ahí y eso es una super tentación. Yo digo, wow, Señor, ayúdame, si están en el comedor me voy para el cuarto. ¿Ok? Pero es una decisión que tú tomas. Sí, es una decisión. Y se puede porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Noten toda la incidencia de la naturaleza pecaminosa. O sea, ahí está. No, el helado está pequeñito. O sea, la tentación te la pone fácil. Y ahí está la naturaleza. Y a mí que me encanta el helado. Y entonces de los mejores sabores, y han sacado, ¿no?, helados de
Hay un lugar en Pensilvania donde los hacen en casa, ¿no? Y bueno, desde esa vez no como helado. Y cuando vamos allá me provoca comer helado ahí y llevar helado para la casa. Es una debilidad tenaz, pero yo tomo la decisión porque estoy cerca de Dios, porque el Espíritu Santo me da poder y autoridad para hacerlo. Amén. Ahora, ponga esto del helado en el contexto de tus debilidades. ¿Ok? Pon esto del helado en el contexto de tus debilidades, de la lengua, de los ojos, el querer ver lo que no nos corresponde ver o ver más, de el oído, ¿no? El estar pendiente de lo que... Y bueno, todas las que el Señor ahora mismo te revele. La instrucción, queridos, si ya vamos terminando, es clarísima, clarísima en la Biblia sobre este tema. Yo creo, y seguramente lo encontramos en Romanos, en Primera de Corintios, en Gálatas, en Efesios, está en casi todas las cartas, está en los evangelios, lo encontramos en el Antiguo Testamento, y yo creo porque Dios conoce nuestra debilidad. Amén. Dios conoce tus luchas, Dios las conoce, pero como Dios las conoce, también nos da todas las herramientas para poder salir adelante. Mira cómo lo dice en Romanos 8:13, porque si ustedes viven, está hablando de la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Y está hablando de vivir. Y el vivir, ya se los dije el mensaje pasado, es un estilo de vida. Es todas las acciones, todas. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Amén. Mira en el Antiguo Testamento, esta porción me llamó muchísimo la atención. Mira cómo el Señor se lo reveló al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel es uno de los profetas que hablan sobre el final de los tiempos. Es muy, muy interesante. Pero mira esta porción tan linda y que encaja en forma precisa en nuestro mensaje. Mira cómo lo dice: arrojen de una vez y por todas las maldades que cometieron contra mí. Esto es para todos nosotros. Esta es la oportunidad que nos está dando el Señor. Arrojar de una vez. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí. Y háganse de un corazón y de un espíritu nuevos. Amén. Y cierra diciendo este verso: ¿por qué habrás de morir, pueblo de Israel? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Ahí donde estás, regálame 5 minutos más entre el tiempo de oración y la administración. Vamos a tener una alabanza también para darle gracias a Dios. Señor, gracias una vez más, porque es a través de tu palabra revelada a nuestra vida por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, que nos llama la atención, que nos hace
caer en cuenta, que nos muestra incluso cosas que no conocíamos, Señor. Señor, aquí está tu iglesia una vez más, celebrando el día del Señor, siendo obedientes al cumplimiento de ese mandato. Una iglesia que te busca, una iglesia que sabe que separados de ti nada podemos hacer. Y yo oro en el nombre de Jesús para que la revelación de esta palabra cale y se asiente en nuestro espíritu, en nuestro corazón, pero también en nuestra alma, Señor. Que estas porciones de la palabra de Dios se asienten en el ser interior y que sea nuestra relación, nuestro acercamiento, nuestra intimidad, nuestra oración, las que producen respuesta de bendición en el nombre de Jesús. Que sea el poder de tu Santo Espíritu, Señor, llenando nuestra vida. Que sea el poder de tu Espíritu Santo habilitándonos a nosotros para tomar las decisiones guiadas por ti, Señor. Que sea nuestra oración, que sea nuestro devocional diario, Señor. Que sea esa búsqueda de ti las que nos permiten tomar esas decisiones. No es difícil si nos acercamos a ti. No es imposible. Todo lo contrario, era imposible cuando no te conocíamos. Ahí estábamos en posición de esclavitud, pero ahora somos libres. Amén. Ahora somos libres. Ahora lo podemos hacer. Ahora podemos decidir. Antes no podíamos decidir. Todas nuestras acciones se dirigían de una u otra forma. Así parecieran buenas, el corazón no era bueno, la motivación no era buena, en el mejor de los casos. Así es de que aquí estamos, Señor, aquí estamos, Espíritu Santo, para que tú obres sanidad, para que tú obres limpieza, para que haya limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad de conducta, en el nombre de Jesús. Que seas tú, Espíritu Santo, moviéndonos, tocando. Gracias por haber soplado aliento de vida. Gracias, Señor. Empodéranos para seguir adelante. Llénanos de poder y de autoridad para ser tus hijos. Llénanos de poder y autoridad para vivir en santidad, apartados y separados para ti. No somos perfectos, Señor, pero sí pagaste un precio. Si fuiste a la cruz, si moriste por nosotros, que el regalo de la salvación, por ser un regalo, no se piense que es un regalo barato. No, es el regalo más caro, el regalo invaluable de tu sacrificio,
por nosotros, Señor. Señor, te damos gracias. Estamos arrepentidos, Señor, y venimos delante de ti buscando la llenura de tu Espíritu. Te damos gracias en el nombre de Jesús y decimos, dale un fuerte aplauso al Señor.